¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La palabra habla de la fe en el Mesías, pero es la fidelidad de Él, porque dice la palabra que es la fe en el Mesías, pero es la fe del Mesías, es la fidelidad del Mesías, es la fidelidad del Mesías, la fidelidad de su pacto, es la fidelidad de sus promesas, de lo que Él prometió. Pero analicemos en este momento qué fue lo que el pecado del diablo, de Satanás. Ellos creen, ellos tiemblan delante de la presencia del Eterno. Ellos van y corriendo y se postran delante del Eterno, delante del Mesías. El pecado de ellos fue haber desobedecido. En la palabra dice, si el Eterno no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿cuánto más a ti no te perdonará si tú quebrantas su Torah, su ley? Porque la Torah es la constitución del reino de los cielos. Es la constitución de los estatutos, mandamientos, preceptos que rigen el reino de los cielos. Sea tu voluntad en la tierra, así como lo es en los cielos. Satanás y sus demonios fueron expulsados. Satanás y sus ángeles fueron expulsados porque desobedecieron a la Torá del Eterno. ¿Cómo es posible que nos vengan a traer? Crecimos en iglesias apóstatas que dicen que la Torá del Eterno ya no va, porque ese es el principio del diablo, la rebeldía, que es la desobediencia. Y les dejo un versículo en Hebreos. Dice, porque el Mesías es autor de eterna salvación para los que lee. El Mesías es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces hay que obedecer ¿qué? La constitución del reino de los cielos. Si los ángeles que desobedecieron no guardaron su morada, el Padre los castigó. Si a Israel en el desierto se les dio la Torá y no guardaron los mandamientos, sino que desobedecieron, fueron muertos durante 40 años en el desierto. Los puso a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que murieron, porque no obedecieron. ¿Cuánto más a ti, olivo silvestre? Entonces no te ensoberbezcas contra el olivo natural, porque ellos fueron desgajados, tú también serás desgajado, si no obedeces la Torá del Eterno, que es su ley. Es muy diferente a la ley de los hombres, de los mandamientos de hombres. Entonces, un grupo le quitó la ley de los mandamientos del Eterno, que es el cristianismo, los evangélicos que dicen que no va, el diablo. Y otro grupo le añadió a esos mandamientos cargas pesadas que ellos no pueden llevar ni con un solo dedo. Entonces hacen que el mandamiento sea gravoso. Cuando el Mesías dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y es fácil. Y el Padre dice en Deuteronomio, oye, los mandamientos no están lejos para que tú no sepas dónde están. Son fáciles para hacer, porque son descanso para tu alma. Los hijos de desobediencia. Mire que el espíritu de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A la Torá del Eterno, a la ley del Eterno. La invitación hoy es a que analicemos por qué. ¿Qué fue lo que se quebrantó? ¿Qué fue lo que se quebró? ¿Por qué Israel fue castigado con los exilios?
Las 10 tribus del norte que se llaman la palabra Israel y las 2 tribus que se quedaron en Jerusalén, que es Judá y Benjamín. De los 2 pueblos hizo uno, haciendo la paz, eliminando la barrera de enemistad. Y aquí yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por camino de gentiles no vayáis, pero vosotros en otro tiempo, cuando erais gentiles en cuanto a la carne, estabas ajenos a los pactos, a las promesas, sin Torá, sin ley y sin Dios en el mundo, sin el Mesías, sin Mashiach. Ajenos a la ciudadanía de Israel, pero ahora habéis sido copartícipes. Habéis sido pasados del reino de las tinieblas a su luz admirable. En la Biblia hay dos tipos de personas, el que está en las tinieblas y el que está en la luz. Las tinieblas es los que entraron bajo la desobediencia de los mandamientos del Eterno. Como para que me vengan a decir estas falsas iglesias y falsos pastores que la ley del Eterno ya pasó. Eso es lo mismo que hizo el mismísimo diablo y sus demonios. Ellos no obedecieron la Torá del Eterno. Por eso fueron expulsados. Hasta que fue hallado en ti pecado. Primera de Juan 3:4. Porque el pecado es la transgresión de la Torá. Eso es pecado, señores, según la Biblia. Entonces, es impresionante, ¿no? Que la palabra misma profetizó que la Torá iba a ser cosa extraña a los oídos de la gente. Eso es como cosa extraña. No entendemos qué está hablando, si eso ya pasó. No, señores. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, antes está hablando de los mandamientos. Porque cualquiera que haga estos mandamientos y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. No piensen que he venido para abrogar a la ley y los profetas. He venido para cumplir, completar. ¿Para qué? Para que usted no cumpla, no. Para que usted sepa que el mismísimo Mesías dio su vida para ser el Cordero conforme a la Torá. Para que usted cumpla. Para que usted, siendo un hijo del pacto, un hijo de obediencia, no hijo de desobediencia, sino hijo de obediencia, empiece a caminar en las obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo el que me dice Señor, Señor, no solo el que dice que es Torah lo que están enseñando, no, señores, usted tiene que empezar a mirar cada mandamiento y preguntar al Eterno y pasar un proceso de décadas o entrar bajo un verdadero ministerio de una persona que ya pagó el precio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso es que nos hace el real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, Israel. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar, ¿qué es? Discipular. Entonces ese es el punto, señoras y señores. Si estás en una hija de Roma, salid de ella, pueblo mío, y no te hagas partícipe de sus abominaciones, para que no vengan sobre ti sus juicios, sus plagas. Arrepiéntete, porque tú estás tolerando la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Si no te arrepientes, quitaré la luz de tu candelero y andarás en tinieblas. Y tengo contra ti que retienes a la doctrina de Balaam, que hacen negocio con la palabra, que se venden y se prostituyen como profetas de Dios, entre comillas, ¿no? Tengo contra ti que retienes
La doctrina de Jezabel, tengo contra ti, que tienes a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y no está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de unos que dicen que Dios desechó a Israel y que ahora ellos son el reemplazo del Israel. Increíble, increíble, increíble. Cero conocimiento, completamente vetado, vendas mágicas han puesto sobre sus ojos a los maestros para que enseñen al pueblo, y el pueblo está lleno de vendas. Son vendas mágicas, y lo dice la palabra en Isaías: y quitaré de este monte las vendas con que fueron vendados mi pueblo. Esas vendas mágicas, esas vendas de idolatría, de falsas doctrinas, que hace que la gente viva en oscuridad, palpando, como un ciego palpando alrededor, porque se tropiezan, son ciegos, guías de ciegos. Entonces acá hay un fundamento, estableciendo el fundamento de la Torá, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo, el mismísimo Mesías. Y sobre esa piedra, que es la roca, se empieza a edificar. Si no está Mashiach, no se puede edificar, porque no está el fundamento. Entonces, este es el punto que les quería contar hoy. La rebelión de Satanás y sus demonios y sus ángeles es que ellos desobedecieron a la Torá del Eterno. ¿Cómo tú vas a desobedecer? ¿Cómo tantas advertencias en la palabra? ¿A qué se referían todos los profetas en la antigüedad? Oye, dejaron mi Torá, dejaron mi ley, pusieron su propia ley, pusieron sus mandamientos de hombre, se fueron tras la reina del cielo, que yo abomino eso. Se fueron tras los Baales, a los ídolos abominables de las naciones alrededor. Se fueron a esos ídolos abominables a rendirle culto, y me dejaron a mí, al que dio todo por ellos, al autor de la vida, al Padre Eterno. Dice la palabra: el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, las doctrinas nicolaíta, Jezabel, Balaam. El que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él el amor del Padre Eterno. Entonces, ese es el punto. Tú necesitas el amor del Padre. Necesitas quitarte esas vendas. Necesitas quitar de la puerta al falso maestro para que puedas entrar. Necesitas un cambio de vida. Pregúntate: ¿estoy en el lugar correcto, Padre? ¿Estoy en una comunidad correcta? ¿Estoy en una congregación correcta? Mira lo que enseña este tipo. No está conforme a la Biblia. Y sabes que no he sido discipulado, no tengo ni idea de dónde estoy parado espiritualmente, en mi fe. Ayúdame. Muéstrame, Padre. ¿Qué debo hacer? Acá está en juego la salvación de tu alma. De tu alma. La salvación de vuestras almas. Aquí no está en juego si usted quiere estar ahí amangualado con un líder religioso en una congregación, porque le puede la parte de las multitudes, de avanzar en posiciones, de que lo vean allá delante de todo el mundo. Esa es la pugna de la gente. Allá se van a pelear a ver quién le agrada más al pastor, para que el pastor le ponga uno en una posición allá, para que lo pongan al frente. Es increíble, la gente es así.
y viven en envidias, en contiendas, en celos, en pleitos. Porque ahí se manejan todos los espíritus. Dice, ay de los que descienden a Egipto buscando cubierta y no de mi espíritu, buscando consejo y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces ahí en esos lugares lo que hay es pecado, más pecado, más pecado, más pecado, más pecado. Y el falso maestro llega y dice que la Torá del Eterno no va, que ya no estamos en la Torá, no en la ley, sino que estamos en una gracia. O sea que ahora es gracia, es una licencia para pecar porque ya no pasa nada, yo no hay que hacer nada. No, señores, hay que honrar el pacto por el cual el Mesías derramó su sangre. Esta es la sangre del pacto, que es derramada, ¿por quién? Por vosotros. ¿Por quién? Por los que son de mi pacto, los que son de mi pueblo. Acuérdense, he aquí estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi Torá en sus corazones y en sus mentes, para que hagan conforme a mis mandamientos, estatutos y leyes. Escribiré en sus corazones mi Torá para que la hagan. Ese es el nuevo pacto, señores. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, señores. Ese es el nuevo pacto. Impresionante. Antes lo había escrito en piedra, ahora lo escribe en el corazón y en la mente. Y se relaciona directamente con el primer mandamiento, que es Shema Israel, oye Israel, o sea, mi pueblo, el Eterno, tu Creador, el Eterno, uno es. ¿Tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, maestro. Bien has dicho, maestro. Bien has dicho, maestro. Entonces hay que entender ese primer mandamiento y entenderlo muy bien. Muy bien.